la actividad privada. Se puede entender, entre otros, tres roles que explican la posición y vigencia del Estado. Vamos a explicar brevemente los dos roles más importantes, ¿no? El primer rol, a ver, vamos a ver. El primer rol habla de que tiene la forma de ser un ente regulador, ¿no? Y también nos habla de un rol prestacional. Regulador, ¿por qué? El Estado tiene que intervenir, vamos a decirlo de una forma muy, muy fácil, ¿no? Tiene que intervenir para como que una especie de ajustar el comportamiento de cualquier fenómeno, ¿no? Su misma palabra dice ir regulando, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la promoción de empleo, ¿ya? Si los indicadores, ¿no? O existe brechas, ¿no? De desempleo, por ejemplo, entonces el Estado tiene que ir regulando estas cosas, ¿no? Tiene que ir a través de políticas, ¿no? Tiene que ir fomentando un poquito más, ¿no? Para poder de repente reducir este indicador de desempleo, ¿no? Igualito en educación, en seguridad. Es como que, es como que una llave, ¿no? El Estado tiene una llave para ir ajustando a través de sus entidades públicas, ¿no? La convivencia en armonía de cada integrante, ¿no? Y no solamente hablamos por personas, ¿no? Incluso personas jurídicas, ¿no? Entendiendo que la persona jurídica, por ejemplo, es una empresa, ¿no? Una organización constituida, ¿no? Recordemos que el día de ayer hablábamos que busca, ¿no? Unas buenas relaciones de vida, ¿no? Tanto incluso de gobierno a persona, incluso de persona a gobierno, ¿no? Entonces, por eso se dice que el Estado tiene un rol regulador, ¿no? Que va a ir regulando de acuerdo a cómo van suscitándose las cosas, ¿no? A través de sus entidades públicas. ¿Y por qué tiene un rol prestacional? Tiene un rol prestacional porque refiere de que el Estado, pues, ¿no? Dice, por ejemplo, en el primer párrafo dice, orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en áreas. En el sector salud, el Estado cumple un rol prestacional porque va a prestar sus servicios, ¿no? Por ejemplo, a través de sus establecimientos de salud, servicios de salud, ¿no? Para que la población pueda, pues, atenderse frente a alguna anomalía dentro de su estado de salud, ¿no? Cuando no tiene ese bienestar, ya sea físico, psicológico, social incluso, ¿no? El Estado, a través nuevamente de sus instituciones públicas, tiene que prestar estos servicios, ¿no? Para garantizar, pues, la salud de toda la población. Igualito en educación, ¿no? Tiene el deber de prestar el servicio, pues, ¿no? Educativo a los niños, a los jóvenes, a través nuevamente de sus instituciones públicas, ¿no? Que en este caso, pues, son los colegios, las universidades públicas, ¿no? Por eso es que el Estado tiene un rol prestacional, porque a través de sus servicios va a buscar el desarrollo del país, ¿no? Y sabemos que cuando hablamos de desarrollo de país, pues está acompañando ese bienestar común, ¿no? Incluso mejora la calidad de vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, el Estado justamente tiene un rol prestacional porque a través de servicios hacia la ciudadanía va a intentar orientar en el desarrollo de toda la nación, ¿no? Y rol regulador porque va a ser como una especie de fiscalizador, vamos a llamarlo así, para que pueda reducir cualquier tipo de desigualdad, ¿no? Incluso un tema de impartir justicia, ¿no? Entonces ya hemos explicado pues dos roles bastante importantes que el Estado hace
y que refleja en la ciudadanía a través de sus instituciones públicas. El Estado tiene una función administrativa, ¿no? Nos dice, además de conducir la política general de gobierno, eh, el Poder Ejecutivo, a través de sus entidades públicas, ejerce la denominada función administrativa compuesta por diversas actividades, ¿no? Entonces, prácticamente esta lámina está reiterando, ¿no? Lo que les explicaba hace un momento con la lámina anterior, ¿no? Nos dice a través de sus entidades públicas. Por ejemplo, actividad de policía, ¿no? ¿Cuál sería la institución que va a regular esto, ¿no? Este tema? Sería el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. ¿Y cómo regularía? En el tema de tránsito, por ejemplo, a través de la entrega de licencias de conducir, ¿no? Es una actividad de policía que indica el tema de la función administrativa. Por ejemplo, la actividad prestacional. También pusimos como ejemplo el sector educación, ¿no? ¿Cuál sería la institución, ¿no? O como ejemplo para determinar la actividad prestacional, ¿no? Por ejemplo, los colegios de alto rendimiento, ¿no? A través de estos colegios, pues el Estado está prestando servicios de educación, ¿no? Bueno, a los jóvenes, a los niños, ¿no? Al mismo tiempo tiene una actividad de fomento, que, por ejemplo, Reto Excelencia es un programa de servir, ¿no? Donde busca fomentar, pues, a los servidores públicos para que puedan adquirir estudios de posgrado, ¿no? En universidades incluso extranjeras, ¿no? A través de una beca, con la finalidad, por ejemplo, de que el servidor público adquiera conocimientos para armonizar incluso con una política nacional, por ejemplo, la de modernización de la gestión pública, ¿no? Entonces se dan cuenta que el Estado tiene diferentes actividades para poder en conjuntamente llevar esta función administrativa que el Poder Ejecutivo tiene que hacer para poder dirigir cualquier tipo de política. El día de mañana vamos a hablar a mayor detalle lo que son políticas públicas. Vamos a hablar mucho mejor, por ejemplo, de políticas de Estado, qué es una política nacional, ¿no? Para poder comprender a qué es lo que se refiere cuando hablamos de política, ¿no? Pero en este caso vamos a determinar que la política, pues, es una forma de poder, a través de diferentes lineamientos, ¿no? Poder regular, ¿no? Lo que se hace o lo que no se hace, ¿no? Diseña ciertas formas, vamos a llamarlo como reglas de juego, para poder cumplir los objetivos, ¿no? Siempre y cuando se genere un valor público o, o pueda resolver algún problema que la ciudadanía tiene, ¿no? ¿Qué otra actividad tiene? Tiene una actividad sancionador, ¿no? Que para el ejemplo, Sunafil, ¿no? Sunafil tiene una actividad, o perdón, ¿no? Realiza o sanciona, ¿no? Cuando las diferentes empresas, unidades económicas, pues fringen la normativa o no respetan cualquier tipo de derecho frente a sus trabajadores, pues los sanciona mediante multas, ¿no? O de diferente otra forma, el cual busca mediante estas multas es poder corregir, ¿no? Por eso es que muchas veces la multa incluso se pone para poder persuadir, ¿no? De que la persona natural o la persona jurídica no tanto opte por infringir la norma, ¿no? Porque recordemos que el Estado, para poder armonizar nuestra convivencia, diseña leyes, diseña normativas,
¿no? Donde que pues aquel que no lo cumple, pues también se va a determinar una sanción, ¿no? O un castigo, vamos a llamarlo así, ¿no? Para poder comprender de una manera mucho más fácil, ¿no? También tiene una actividad, pues, normativa y reguladora, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Va a disponer diferentes criterios, lineamientos para poder regular, por ejemplo, el hostigamiento sexual, ¿no? Dentro de las organizaciones o para proteger mucho más aún, ¿no? El tema de al niño y a la mujer, ¿no? Por ejemplo, la violencia doméstica, ¿no? También tiene una actividad de intervención y control, por ejemplo, OPSITEL, ¿no? OPSITEL, pues, es un ente que justamente en el sector de telecomunicaciones pues va a intentar de que las empresas privadas o aquellas que prestan este servicio, pues incluso no abusen en el tema de la colaboración, ¿no? En el tema en el tema de no exagerar cuando se hace en el tema de la entrega de servicios para que se pueda respetar los derechos del consumidor, ¿no? Actividades de solución de controversias. Por ejemplo, está el Tribunal Constitucional. El Estado, a través del Tribunal Constitucional, pues va a tratar de dar solución frente a cualquier normativa, incluso a temas de los mismos poderes del Estado, ¿no? A veces situaciones donde no concuerdan algunas actividades que referente del Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo, entonces viene en el tema de que interviene el Tribunal Constitucional para que simplemente se cumpla lo que la Constitución política dice, ¿no? Si está dentro del marco de la Constitución política, pues simplemente el Tribunal Constitucional da su opinión y es constitucional, ¿no? O simplemente es inconstitucional. Bueno, a través de esta lámina podemos ver las diferentes actividades que el Estado pues hace como una de sus funciones en cumplimiento de la función administrativa. ¿Cuál es la jerarquía de normas, no? Dentro del funcionamiento del Estado peruano. Nos dice, nuestro ordenamiento jurídico está compuesto por diferentes normas que se rigen bajo el principio de primacía de la ley y por encima de este está la constitución política, ¿no? Entonces, las leyes también tienen una estructura, ¿no? Tiene un orden vamos a llamarlo así, ¿no? Un orden de representación y poder, vamos a decirlo así. Donde en la parte más alta, por eso le dicen que es nuestra carta magna, es la ley de leyes, que es la constitución política. Por ejemplo, en la parte más baja podemos dar lectura que dice resoluciones de carácter general, por ejemplo, una resolución suprema, una resolución ministerial, ¿no? Vamos a suponer que un determinado ministerio emite una resolución ministerial, ¿no? Que esté en contra de la constitución política, ¿no? Entonces, esa incongruencia, pues sencillamente se entra a jugar el tema de la jerarquía de normas. ¿A quién deberíamos seguir o hacer caso, no? Entonces, la jerarquía de normas nos dice, la constitución política, por ejemplo, está por encima de cualquier ley. Entonces, frente a esa incongruencia, ¿quién pesa más? La constitución política, entonces tengo que seguir lo que la constitución política hace o dice, ¿no? Esta reflexión también nos lleva a poder determinar, ¿no? Sería en contra de lo lógico de que se emita, pues, normativa que vaya en contra de la constitución política, ¿no?
Por eso es que a raíz de esta Carta Magna es que se empieza pues a destejer, ¿no? Empiezan a salir ramitas que no se alejen de lo que la Constitución política dice, ¿no? Por ejemplo, debajo de la Constitución política ya están las leyes del Congreso, los decretos legislativos, decretos de urgencia, ¿no? Por ejemplo, ahorita me hubiera gustado preguntarles, eh, de acuerdo a la clase del día de ayer, quién o qué poder emite, por ejemplo, un decreto legislativo, que el día de ayer lo vimos, ¿no? Incluso vimos cómo se promulgaba la ley, ¿no? Cómo sale una ley dentro del poder legislativo, ¿no? A través de los votos dentro del Congreso, ¿no? Y debajo de ellos podemos ver los decretos supremos, nos dice que es emitido por el Poder Ejecutivo con refrendo ministerial, ¿no? Entonces vemos una pirámide de jerarquía de normas, el cual también frente a una disruptiva, a una, eh, a una interpretación de la norma, pues esto también nos va a ayudar a que podamos determinar, ¿no? Cómo va a ser la regulación, o va a ser esta convivencia entre las diferentes relaciones de los elementos que componen incluso dentro de la ciudadanía, ¿no? Personas naturales, jurídicas, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer la jerarquía de normas. Entonces, el Estado, para poder justamente funcionar, ¿no? Poder moverse, poder hacer sentir a través de sus acciones, de sus actividades, incluso hacer cumplir sus funciones principales, ¿no? Porque recordemos que el Poder Ejecutivo, dentro de sus funciones está el poder conducir, ¿no? Supervisar también lo que la normativa dice, poder incluso dar asesorías a través de sus diferentes instituciones del Estado. El día de ayer incluso vimos los diferentes órganos que componen el Poder Ejecutivo y también hablamos de los organismos autónomos que no dependen absolutamente de ningún poder, ¿no? Por ejemplo, la Contraloría. La Contraloría no podría estar adscrito pues a ninguno de los poderes porque, por ejemplo, su función principal es justamente de poder controlar, por ejemplo, los recursos del Estado, cómo se están utilizando, que se utilicen de la mejor manera, de forma óptima. Imagínense que estuviera adscrito al poder legislativo, por ejemplo, ¿no? Cosa que no es así. No podría auto, ¿no? Auto auditarse o no podría autocontrolarse. Si en el momento encuentra alguna irregularidad, no podría incluso, ¿no? Autosancionarse, ¿no? Entonces, por eso es que eh, la Contraloría, que es ente rector del Sistema, por ejemplo, Nacional de Control, no, sí, hablando como sistemas administrativos, que ya vamos a entrar ahora con mayor detalle, los sistemas administrativos y funcionales pertenecen al Poder Ejecutivo, ¿no? A ver, vamos a dar lectura a lo que dice la lámina para poder explicar eso mejor, ¿ya? Ya, los sistemas son los conjuntos de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales se organizan las actividades de la administración pública. Ajá, ¿no? Entonces nos está diciendo que los sistemas funcionales y administrativos organizan las actividades de la administración pública y son de dos tipos, sistemas funcionales y sistemas administrativos. De acuerdo a los artículos 43, 44, 48 de la Ley Lope, la 29.158, Lope significa, ¿no? Ley de organización del Poder Ejecutivo, ley orgánica, perdón, del Poder Ejecutivo, ¿no? Donde presentan las siguientes características. Se crean por ley. Nuevamente, buscan organizar las actividades de la administración pública a través de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos, los cuales son de obligatorio cumplimiento a quienes se les aplica.
con excepción del sistema de control, lo que justamente les estaba explicando, ¿no? Que se encuentra bajo rectoría de la Contraloría General de la República, ¿no? Me llama mucho la atención, ¿no? Que la Contraloría está dentro del sistema administrativo del Poder Ejecutivo, pero es autónomo, ¿no? A mí me llama mucho la atención y es bastante interesante cómo eh, como sistema pertenece a un poder, pero en funciones es netamente autónomo, ¿no? Cuentan con un rector bajo el ámbito del Poder Ejecutivo, el cual se asigna a un ministerio o por desconcentración a un organismo público a través del cual el ministerio ejerce la rectoría, ¿no? Este es, se nota mucho más dentro de los sistemas administrativos que los funcionales, ¿no? Entonces, ¿qué son los sistemas funcionales? Vamos a hablar primero de los sistemas funcionales para posterior a ello hablar de los sistemas administrativos. Los sistemas funcionales nos dice, para ello, como la entidad rectora tiene autoridad técnico-normativo a nivel nacional, puede dictar normas, establecer procedimientos relacionados con el funcionamiento del sistema bajo su rectoría. Nos dice que existen en la actualidad 33 sistemas funcionales, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, el SINAGERD, donde participan las siguientes instituciones. Está el CENEPRED, está INDECI, están las Fuerzas Armadas, también pueden participar los gobiernos regionales y locales, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona, ¿no? O cómo se determina este sistema funcional? Lo que, a diferencia del sistema administrativo, el sistema funcional, para poder desarrollarlo, pues busca la intervención de uno o más entidades para poder cumplir, ¿no? Su objetivo, para poder cumplir su función. Entonces, el Sistema Nacional de Gestión, por ejemplo, de Riesgo y Desastre, ¿cómo es el tema de la colaboración, por ejemplo, entre ellos? Vamos a imaginarnos que no sucede un terremoto, ¿no? De diferente magnitud, ¿no? Entonces, frente a ello se tienen que activar, pues, eh, todas las instituciones que pertenecen o intervienen dentro del sistema nacional. Por ejemplo, INDECI, ¿no? Su tarea de INDECI tendría que ser, pues, hacer una evaluación, ¿no? De, de los daños, de la infraestructura, ¿no? Por ejemplo, de las casas, si después del terremoto van a ser habitables o no habitables, o de repente va a ser un peligro, un riesgo, porque de repente ha quedado débil y se puede caer, ¿no? ¿Cómo intervendrían las Fuerzas Armadas? ¿No? Las Fuerzas Armadas muchas veces se activan en esta situación porque sirven de apoyo ¿no? A las diferentes tareas, por ejemplo, de búsqueda, ¿no? Las Fuerzas Armadas a través de su diferente eh, división, ¿no? A sus diferentes divisiones, ¿no? Se puede activar, por ejemplo, la policía de emergencias, ¿no? Para hacer búsquedas o de repente a través de sus bienes muebles, ¿no? Autos, no sé, pues no, carros de búsqueda, a través de coches militares, ¿no? Van a tener que ser utilizados para poder afrontar este problema, ¿no? Este problema de algún tipo de desastre natural, ¿no? Incluso creo que utilizan aviones, ¿no? Para poder trasladar frente a alguna emergencia eh, que requiere, por ejemplo, atención médica, ¿no? De repente las personas que están o han tenido, ha sido muy letal el tema del desastre, pues las Fuerzas Armadas a través de sus aviones, ¿no? Empiezan a trasladar a los heridos, ¿no? A hospitales de repente de mayor complejidad, ¿no?
de acuerdo a la distancia, ¿no? Para que pueda, sobre todo, cumplir como Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre frente al hecho, ¿no? Y no solamente, pues, se activan cuando suceden. Por ejemplo, INDECI también hace actividades de prevención, los famosos simulacros, ¿no? INDECI también, pues, una de sus tareas de manera preventiva, pues es fomentar, ¿no? A que la población tenga conocimiento, el qué hacer, por ejemplo, antes, durante y después de un terremoto, de un temblor, ¿no? De cualquier tipo de sismo que pueda suceder en el territorio, ¿no? Entonces, este es un ejemplo bastante sencillo, ¿no? Muy práctico que a mí me gusta mucho usar para explicar el sistema funcional, ¿no? ¿Y cuál es su ente que dirige, ¿no? Que encabeza el sistema nacional? Por ejemplo, es la PCM, ¿no? La presidencia del Consejo de Ministros es el que va a liderar este sistema, ¿no? A través de estas instituciones para que finalmente, pues, pueda dar razón de su existencia. Nos dice, estos sistemas se crean por leyes específicas a propuestas del Poder Ejecutivo, ¿no? Teniendo por finalidad, a ver, un ratito, un momento, teniendo por finalidad, ya, disculpen que se me cerró ya, teniendo como finalidad, nos dice, asegurar el cumplimiento de políticas públicas para lograr el funcionamiento sistémico de una determinada materia bajo el ámbito de competencias de más de un ministerio, ¿no? Dándole coherencia a la implementación de las políticas públicas que articula el sistema funcional, ¿no? Les explicaba brevemente, ¿no? Que la política pública son los lineamientos, las acciones que el Estado pues determina realizar para poder generar un valor público que finalmente resuelva algún problema en la sociedad, ¿no? Entonces el sistema funcional, relacionando a lo dicho, pues tiene que afrontar este problema, ¿no? En el caso de la gestión de riesgo, ¿no? Sucede la emergencia y pues ya existe un problema de cómo atender las consecuencias de este desastre natural, ¿no? Por eso es que se dice que frente a ello se tienen que activar las diferentes instituciones. Ahorita me trae a la mente que no fue hace mucho de los incendios forestales. De repente muchos de ustedes se acordarán, ¿no? Eh, de las consecuencias que ha traído estos incendios forestales, ¿no? Donde muchas veces se ha escuchado a través de los medios de comunicación que el Estado pues no hizo nada, ¿no? Pues el Estado, bueno, lamentablemente el concepto también permite, al decir que el Estado es uno solo, ¿no? De que ha fallado. Sí, sí ha fallado, pero no todo el Estado, sino ha fallado un sistema funcional, que es el de gestión de riesgos y de desastres, ¿no? Ese sistema es el que ha fallado. ¿Por qué? Porque sencillamente no se activaron las instituciones en sus momentos para prevenir el incendio forestal, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más nos dice? Dado que se relacionan con las políticas públicas, los sistemas funcionales se vinculan con las funciones sustantivas que se ejercen a través de órganos de línea de las entidades que la conforman. Además, el sistema está comprendido por entidades de más de un sector, ¿no? El rol de un rector funcional se relaciona principalmente con la responsabilidad de articular las intervenciones orientadas al logro de los objetivos de la política pública, ¿no? Prácticamente está dando la razón a lo que ya hemos explicado, ¿no? Busca articular las intervenciones orientadas al logro de objetivos. ¿Pero qué intervenciones?
las intervenciones de las diferentes entidades públicas, mediante la participación conjunta de las entidades que cuentan con competencias para alcanzar dicho fin. Bueno, ahí hay un pequeño video que los vamos a compartir, que justamente para que ustedes visualicen después de un sismo, incluso puedan identificar eh, qué instituciones van a aparecer en las imágenes, en la pantalla. Pero unos minutos. Ahí está. De 8.8 grados sacudiría Lima, de acuerdo a las proyecciones del Instituto Geofísico del Perú. Su magnitud sería equivalente a la del terremoto de 1746, el cual causó una gran cantidad de víctimas mortales y heridos en la capital. El presidente ejecutivo del IGP, Hernando Távera, advirtió que, según las previsiones de su institución, se ha identificado una extensión de aproximadamente 350 kilómetros, y todo indica que podría generar un terremoto de magnitud 8.8 o incluso superior en toda la región costera de Lima. En el marco del simulacro Multipeligro 2023, realizado este 31 de mayo, el especialista precisó que el probable movimiento telúrico se sentiría en todo el país, pero con más intensidad en la capital, Ica y Ancash. Távera estimó que el eventual sismo en la ciudad de los Reyes sería similar al registrado durante la época virreinal, precisamente en octubre de 1746, año en que se registró el peor terremoto en la historia de Lima, que dejó miles de muertos, heridos y cientos de viviendas destruidas. Y este sismo, evidentemente, dada la magnitud, va a sacudir todo el territorio peruano, pero con mayor intensidad de sacudimiento, región de Ancash, Lima, Ica, ¿no? Y todo indica que este sismo probablemente sea el repetitivo del que ocurrió en 1746. Asimismo, el director del IGP mencionó que este probable terremoto tendría un nivel de sacudida mayor al registrado en el sismo del 15 de agosto de 2007, que tuvo como epicentro a la provincia de Pisco, con una magnitud de 7.9 grados. Tras dar estos datos, Hernando Távera exhortó a la población a participar en los simulacros para saber qué hacer durante un próximo movimiento sísmico. ¿Y tú? ¿Crees que Lima está preparada para un sismo de esta magnitud? Bueno, ¿han podido ver cuántas instituciones públicas aparecieron? Creo que la que más veces apareció es el Instituto Geofísico, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si el Instituto Geofísico detecta, ¿no? eh, cualquier tipo de riesgo, ¿no? Y da la alerta, da la alarma, y las demás instituciones públicas que están dentro del Sistema Nacional de Gestión, pues no tienen esa capacidad de reacción tan pronta, ¿no? Podría haber mucho desastre, ¿no? El cual sería penoso poder tener que contarlo, ¿no? Tener que manifestar cuando suceda, ¿no? Por eso es que eh, dice ahí dentro de sus diferentes estudios la magnitud de un terremoto, por ejemplo, en Lima, ¿no? Por ello es que en esa situación ya existe un objetivo, ¿no? Uno de ellos es tener que prevenirlo. Y ahí empieza la tarea de las entidades públicas que refieren a esa función específica, ¿no? Gestión de desastres naturales, ¿no? Entonces el video era esencialmente para que puedan justamente ver
o distinguir el sistema funcional, ¿no? Ahora vamos a hablar de los sistemas administrativos, ¿no? Recordemos nuevamente que eran dos tipos de sistemas según la ley de Lope, ¿no? Sistemas funcionales y sistemas administrativos. Ahora vamos a ver qué son los sistemas administrativos. Estos sistemas se encuentran establecidos en el artículo 46 de la ley Lope, ¿no? En donde se señala que comprende 11 materias. Acá la ley Lope nos está diciendo que son 11 materias, ¿no? El cual se tiene que atender. Y que el Poder Ejecutivo, con excepción del sistema de control, es responsable de reglamentarlos y de operarlos. El día de ayer también hablábamos, ¿no? En el tema, yo les puse el ejemplo, cuando se dictamina la normativa, ¿no? En el sentido de la legislación, cuando el Poder Ejecutivo, perdón, el Poder Legislativo emite una ley, ¿no? Al ser aprobado por el Poder Ejecutivo, lo tiene que ejecutar, donde aquí la tarea viene reglamentar esa ley, ¿no? Por eso muchas veces también aquellos que de repente estén laborando dentro de la administración pública, se escucha, ¿no? Salió la ley tanto, ¿no? Donde dice tal cosa, donde se refiere a tal tema, ¿no? Pero hay que esperar su reglamento, ¿no? Entonces se dan cuenta, ¿no? ¿Por qué estas palabras, por qué esta terminología en el día a día, de repente de aquellos que ya están dentro de la gestión pública, ¿no? Se escucha, ya salió publicada en el diario peruano la ley tanto, ¿no? Que habla de tal determinado tema, donde en 3 meses máximo tiene que salir su reglamento para su aplicación. Ya se voy a traer aquí ¿no? a la clase, cuando salió el tema del retiro de la AFP, ¿no? El Congreso aprobó la ley, ¿no? Donde va a ser permisible, ¿no? Por ejemplo, el retiro de la AFP, ¿no? Porque sabemos que el retiro de la AFP está prohibido, ¿no? Porque justamente es un dinero que va a permitir frente a una jubilación, ¿no? Donde ya como ese poblador, ese poblador económicamente activo, pues ya pasa, vamos a llamarlo así, entre comillas, ¿no? Que ya se retira, ¿no? Ya no va por la edad avanzada, ya no puede trabajar, ¿no? Entonces necesita vamos a llamarlo de un seguro de jubilación, ¿no? Por eso es que la AFP no se puede retirar. Pero de pronto el Congreso, frente a alguna justificación que ha tenido, que pues en este último tiempo fue prácticamente el de la pandemia, para poder reactivar la economía, pues ha tenido que sacar esta ley, ¿no? Que permite el retiro de la AFP de las personas, ¿no? O bueno, de aquellos que estén dentro del sistema privado, ¿no? Entonces sale la ley hoy día, pero las AFPs no, en ese momento no pueden hacerlo todavía. ¿Por qué? Porque hay que esperar el reglamento, ¿no? En el reglamento se ponen los plazos, la forma, el cómo se va a actuar la ley, ¿no? La ley solamente nos dice, se puede retirar el AFP. Eso es lo único que nos dice la ley. Ah, ok, todos pues aquellos que desean, dice, ah, qué bien, ¿no? Ya podemos retirarles, pero falta el reglamento. Y el reglamento es aquel que permite o nos da los lineamientos más precisos, ¿no? Donde ya nos dice, ¿no? Se va a poder retirar en tantos plazos, ¿no? En tantos, de tanta forma, tales requisitos va a tener que realizar, por ejemplo, la AFP va a tener que pedir en tal banco, ¿no? Prácticamente el reglamento ya es más operativo, ¿no? Para poder materializar lo que la ley está exponiendo, ¿no? Entonces es bueno conocer justamente esa parte, ¿no? Que concuerda lo dicho la clase del día de ayer, ¿no? Además nos dice, tiene por finalidad regular la utilización de los recursos en las entidades de la administración pública, promoviendo su uso eficaz y eficiente a través de reglas similares que regulan
actividades realizadas por todas las entidades públicas, ¿no? Esta partecita también es prácticamente distintivo al sistema funcional. El sistema administrativo nos dice prácticamente, ¿no? Busca promover el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos, ¿no? Entonces, en conjunto, pues va a tener que hacer a través de sus capacidades, ¿no? Poder, las diferentes entidades públicas, hacer un uso mucho más óptimo, ¿no? ¿Y qué pasa si no hay un uso adecuado de los recursos públicos? ¿Qué es lo que pasa entonces en ese momento? Recordemos la lámina anterior, ¿no? De los 11 sistemas administrativos, uno de ellos no tiene, ¿no? No tiene forma de poder o no pertenece dentro del poder ejecutivo, que es el Sistema Nacional de Control. ¿Se dan cuenta? A eso es lo que me refería eh, hace poco, cuando es imposible ser juez y parte, ¿no? La Contraloría General de la República, al pertenecer o ser uno de los 11 sistemas administrativos del Poder Ejecutivo, imaginemos que en uno de sus sistemas, del de presupuesto, por ejemplo, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante, ¿no? El sistema de presupuesto, hay un uso indebido, ¿no? Del dinero del Estado. Ahí tiene que entrar entonces ya la Contraloría, ¿no? Para poder determinar responsabilidades, para poder hacer las investigaciones, ¿no? Y poder justamente determinar un castigo, ¿no? Una sanción o de repente una recomendación de algún tipo de responsabilidad, ¿no? Entonces, esos son los sistemas administrativos del Poder Ejecutivo. Creo que he regresado, a ver, y ahí está. Y entonces, ¿cuáles son estas 11 materias del sistema administrativo? La primera de ellas, quiero hacer un paréntesis también. De los 11 sistemas administrativos, 7 son conocidos también como sistemas financieros. 7 de ellos, ¿ya? De ahí vamos a verlo mejor cuáles son, ¿ya? El primero de ellos es el sistema, ¿no? O la materia de gestión de recursos humanos. ¿Qué es? Nos dice, gestiona los recursos humanos para establecer, desarrollar y ejecutar la política de Estado respecto al servicio civil. ¿Cuál es su ente rector? Porque recordemos también que la ley López dice, tiene que existir un ente rector por cada sistema administrativo, ¿no? Una entidad pública, una entidad del Estado que haga rectoría del sistema, ¿no? Entonces, en lo que recursos humanos se refiere para el Estado, su ente rector es la Autoridad Nacional del Servicio Civil, o sea, mejor dicho, Servir, ¿no? Servir se va a encargar, pues, de, como organismo, vimos, ¿no? Como organismo especializado en el tema de recursos humanos, poder conducir en estos temas a las diferentes entidades públicas, ¿no? Y está regulado por la ley, la 30057, ley del servicio civil, y el decreto legislativo 1023, ¿no? Que es el decreto que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, ¿no? Es más, ¿no? Esto también fue un tema que hasta ahorita es bastante debatido, ¿no? Acerca de la reforma del servicio civil, ¿no? Hay que tener en cuenta que la reforma del servicio civil ya viene a ser un nuevo régimen laboral, ¿no? Es un nuevo régimen laboral que ahí más o menos viene el tema de las opiniones divididas, ¿no? Muchos dicen Servir no ha hecho su tarea, no ha cumplido, ¿no? Cuando la tarea de Servir no es el régimen del servicio civil. Por eso decíamos que en la clase pasada
que a veces desconocemos mucho cuáles son las tareas, ¿no?, de las diferentes entidades para poder al menos un poquito decir, ¿no?, está bien o está mal, ¿no?, o si ha dado resultados, ¿no? En el sistema de recursos humanos, la implementación de la reforma es el régimen del servicio civil, ¿no?, donde servir como autoridad nacional en estos temas tiene pues en sus tareas conducir o, ¿no?, o que las entidades públicas puedan implementar este régimen, ¿no?, con sus finalidades, que bueno, es un tema que también lo vamos a ver en el módulo 5 un poquito mejor, no más, acerca de estos sistemas administrativos, ¿no? Por ejemplo, servir, si iríamos por ese criterio, ¿no? Sabemos que los diferentes regímenes laborales en el sector público, hay, hay, hay muchos, ¿no? Hay bastantes. Los más conocidos son pues, las carreras especiales, ¿no? Los que están dentro del decreto legislativo 276, los que están dentro del decreto legislativo 1057, los CAS, ¿no? Entonces, servir también regula, ¿no? Regula eh, a estos diferentes regímenes laborales, no solamente al régimen del servicio civil, sino a todos ellos en el marco normativo, que se cumpla, que incluso pueda resolver, ¿no?, las interpretaciones que se le da a la norma. Entonces yo no podría decir, ¿no? Yo no podría decir, servir es exclusivamente del régimen de servicios civil y que no me atienda, ¿no?, de repente alguna incongruencia o algún desconocimiento de la norma, por ejemplo, del 1057, ¿no? Entonces, el cuestionamiento es el régimen del servicio civil y la poca implementación en las entidades públicas, que eso sí es un tema que habría que evaluar, pues, ¿no? Que habría de evaluar de qué tan productivo ha sido hasta el momento eh, la incorporación, ¿no? O el traslado hacia este nuevo régimen que busca, pues, bajo sus criterios, ¿no?, poder modernizar el Estado a través del servicio civil, ¿no? A través de la profesionalización del servicio civil, ¿no? Bueno, pero esto yo lo dejo ya a opinión de cada uno de ustedes, ¿no? Que de repente revisando la literatura, ¿no?, demás podrían dar una opinión muy crítica a este tema, ¿no? ¿Cuál es la segunda materia del sistema administrativo? Nos dice que es abastecimiento. ¿Qué le corresponde al sistema administrativo de abastecimiento? Da provisiones de bienes, servicios y obras a través de las actividades de la cadena de abastecimiento público, orientadas al logro de los resultados con el fin de lograr un eficiente, eficaz y empleo de los recursos públicos. El ente rector es la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Una de las características también que dijimos, muchas veces el rector, ¿no?, el ente rector, viene a ser también un órgano de un ministerio, ¿no? Vamos a ver a medida que avanzamos los diferentes sistemas, que en su mayoría son órganos del Ministerio de Economía y Finanzas. Y ya van a ver por qué, pues, ¿no? Por ejemplo, el sistema de abastecimiento está a cargo, su ente rector es la Dirección General de Abastecimiento, que es un órgano del Ministerio de Economía, del MEF, ¿no? Que está regulado por el decreto legislativo 1439, que es el decreto del Sistema Nacional de Abastecimiento. El tercer sistema, que es de tesorería, nos dice que ejecuta la gestión del flujo financiero, que incluye la estructuración del financiamiento del presupuesto del sector público, la gestión de activos financieros del sector público, también el no financiero y los riesgos fiscales del sector público.
Su ente rector es la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas. Por ejemplo, hasta ahí ya vemos que el MEF tiene como ministerio, ya tiene dos sistemas, ¿no? Administrativos mediante dos, bueno, y en este caso dos órganos de línea, ¿no? Que en este caso es el sistema de tesorería, pues, ¿no? Que se encarga del tesoro público, ¿no? Es como si fuese la cuenta corriente de todo el país, ¿no? Más o menos para poder verlo de esa forma, ¿no? El cuarto sistema es el endeudamiento público. Nos dice que ejecuta la gestión de pasivos financieros, sus riesgos financieros y parte de la estructuración del financiamiento del sector público, ¿no? De manera integrada con el Sistema Nacional de Tesorería. El sistema de tesorería nos dice flujo financiero que incluye, ¿no? Los activos financieros, pero está hablando de activos, ¿no? Y el endeudamiento habla de pasivos. En otras palabras, tesoro público pues ve el dinero que se tiene, por eso decíamos la cuenta corriente, para que se pueda ver así, y el sistema de endeudamiento público ve, vamos a llamarlo fuentes de financiamiento, ¿de acuerdo? Es como decir las formas de poder adquirir dinero que no es del Estado en materia de préstamos, ¿no? Como Estado o como país, como gobierno, también podemos recibir préstamos, que normalmente son préstamos internacionales a través, por ejemplo, del Banco Mundial, ¿no? Del BIF, del Banco Interamericano, ¿no? Donde ellos nos prestan dinero también con ciertos objetivos, o sea, mejor dicho, tenemos que demostrar como país en qué se va a gastar. Para poder prestarnos tenemos que decir, ¿no? Por ejemplo, tenemos tal brecha de desigualdad en pobreza, ¿no? O tenemos demasiada desnutrición, no tenemos recursos financieros para poder ejecutar nuestras políticas públicas. Ah, ok, entonces como Estado tendríamos que recurrir a organismos internacionales para que nos puedan financiar, ¿no? O prestar el dinero para poder resolver estos problemas sociales que, por ejemplo, que estén en concordancia con las famosas ODS, ¿no? De la Agenda 2030. Entonces, más o menos quiero que se visualice eso así, ¿no? De esa forma. Luego tenemos eh, el quinto sistema administrativo de contabilidad. Nos dice, elabora los estados financieros de las entidades públicas sin excepción, así como su integración y consolidación en la cuenta general de la República por niveles de gobierno, empresas públicas y la seguridad social. Ya sabemos cuáles son los niveles de gobierno, y su ente rector es la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas. Otro sistema que está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, de su órgano Dirección General de Contabilidad Pública, ¿no? Este sistema prácticamente, ¿qué es lo que nos dice? Que elabora los estados financieros, ¿no? Cuando yo hablo de sistemas administrativos, lo veo al Estado como un todo, ¿no? Imaginemos que el Estado sea una pequeña empresa, ¿no? A ver, vamos a regresar, ¿ya? Por ejemplo, tiene su unidad de recursos humanos, ¿no? ¿Quién va a ver todo ese tema del recurso humano? Desde el reclutamiento hasta la incorporación, ¿no? Abastecimiento, tiene, por ejemplo, su logística, ¿no? Imagínense una empresa de su logística que hace el abastecimiento, ¿no? De materia prima, de insumos,
para que esta pequeña empresa pueda funcionar, ¿no? A ver, ¿qué más nos dice? Tesorería, vamos a llamarlo caja, ya vamos a llamarlo así, ¿no? Una empresa que tiene su cuenta corriente, su caja, donde se ve la parte líquida, ¿no? Disposición de efectivo para que pueda operar, vamos a llamarlo así, ¿no? Su endeudamiento público, también una empresa se endeuda, hace préstamos a los bancos para que pueda realizar sus proyectos, pueda cumplir sus estrategias, ¿no? Con la finalidad de que también pueda ir creciendo, ¿no? Pueda ir expandiendo su mercado, ¿no? Entonces se dan cuenta que los sistemas, ¿no? Nos hacen ver al Estado, porque el Estado es una organización, ¿no? Sino que lo comparamos con una pequeña empresa para poder entender cómo se combinan estos sistemas para que puedan funcionar. Por eso es que el tema del día de hoy es funcionamiento del Estado. ¿Mediante qué? Mediante estos sistemas, el cual estamos explicando a cada uno de ustedes. Tiene su área de contabilidad, ¿no? Donde pues van a registrar todos los movimientos de ingresos, egresos, partida doble, sus estados financieros, el cual va a permitir estos documentos pues ver el estado situacional, económico y financiero, ¿no? Pero en este caso como país. ¿Y por qué es importante llevar una contabilidad como país? Porque así como acudimos a organismos internacionales, ¿no? Para un determinado préstamo, también nos tienen que evaluar financieramente si vamos a estar en la capacidad de poder devolver. Ustedes habrán escuchado la famosa deuda externa, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Por qué nace la deuda externa? ¿Por qué debemos tantos años? Yo escuché por ahí también, bajo los diferentes estudios, que la deuda externa está para que lo paguen hasta nuestros nietos, ¿no? O sea, es impresionante cómo funciona. Y es más, muchos de nosotros inclusive no sabemos por qué el tema de una deuda, ¿no? Es justamente por ello, ¿no? Es justamente por estas cosas. Ahora, el sistema número 6 que nos habla de presupuesto público, que establece principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos que conducen el proceso presupuestario de las entidades públicas. El ente rector es la Dirección General de Presupuesto Público, nuevamente del Ministerio de Economía y Finanzas. Ustedes se preguntarán por qué tantos sistemas está a cargo del Ministerio de Economía, ¿no? Pero vamos a continuar para después responder, ¿ya? Después está el sistema de planeamiento estratégico. Nos dice, coordina y viabiliza el proceso de planeamiento estratégico nacional para promover y orientar el desarrollo armónico y sostenido del país. Su ente rector es el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, el CEPLAN, donde también pues tiene su normativa, el cual lo regula, que es la 1088. Está la modernización de la gestión pública, el cual mejora la gestión interna y la calidad de la prestación de los bienes y servicios que brindan las entidades públicas, así como de las regulaciones que emiten para satisfacer las necesidades y expectativas de las personas, ¿no? Este sistema, pues, prácticamente va a buscar modernizar de un Estado tradicional orientado en actividades a un Estado orientado en el ciudadano, ¿no? Que las necesidades del ciudadano sea el eje donde giren toda la actividad de la gestión pública. Entonces se dan cuenta que cómo van cambiando estas cosas, ¿no? Cómo los nuevos conceptos también buscan transformar a la gestión pública en el Perú. Existe un sistema de modernización de la gestión pública. La programación multianual y gestión de inversiones. Aquí nos dice, orienta el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país. En pocas palabras, obras, ¿no?
las famosas obras, obra por acá, una obra por allá, una obra que se va a invertir tantos millones de soles, ¿no? Por acá otra obra que se va a invertir tantos millones de soles, ¿no? Por eso nos dice infraestructura necesaria para el desarrollo del país. Por ejemplo, puentes, ¿no? Carreteras. Y es más, acá también prácticamente en todos los sistemas se está cambiando el chip, ¿no? Por ejemplo, antes las inversiones se veían en productos, ahora ya no. Ese chip también ha cambiado en el tema de inversiones. Ahora se ven inversiones para buscar servicios, ¿no? Por ejemplo, antes para construir un puente, crear un puente, ¿no? Ahora ya no es así, ahora se cambia un poquito el chip, ¿no? Donde crear una ruta, ¿no? Por ejemplo, de transporte adecuado para la ciudadanía, ¿no? Que sea viable, porque va a traer múltiples beneficios. O sea, ya no se crea la pista como un bien, sino cuál es el beneficio de poder empistar, por ejemplo, una carretera, ¿no? O crear una carretera en óptimas condiciones. El 10 nos dice que el Procurador General del Estado, ¿no? Y demás servidores ejercen la defensa jurídica del Estado de conformidad a lo establecido en el numeral 9 del artículo 46 de la Ley 29.158, ley orgánica o norma que sustituya. Acá habla ya de un procurador general del Estado y los procuradores que están pues en diferentes organismos, ¿no? Su ente rector es la Procuraduría General del Estado. Y el último sistema, ¿no? El que es solito, no, no está bajo los efectos, ¿no? Del Poder Ejecutivo, vamos a llamarlo de esta manera. Supervisa, vigila, verifica los actos y resultados de la gestión pública en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia, economía en el uso de los bienes del Estado, así como el cumplimiento de las normas legales y los lineamientos de política y planes de acción, evaluando los sistemas de administración, gerencia y control con fines de su mejoramiento a través de la adopción de acciones preventivas y correctivas. Así como se cuestionó la tarea de servir, también podríamos cuestionar los resultados de la Contraloría General. Bueno, esa es otra pregunta que queda, ¿no? Al criterio de cada uno de ustedes. Creo que otra vez me fui demasiado. Ahí está. Ahí está los 11 sistemas debidamente articulados del Poder Ejecutivo. Cómo los 11 sistemas tienen que articularse para finalmente, en conjunto, mover ese engranaje, ¿no? De lo que el Poder Ejecutivo tiene que hacer, porque recordemos que en el Poder Ejecutivo recae el tema de conducir, ¿no? El de conducir la normativa, los lineamientos, para poder finalmente cumplir lo que las políticas dicen o lo que la política busca solucionar dentro de una sociedad. Entonces, conjuntamente estos 11 sistemas tienen que cumplir ese objetivo, ¿no? Entonces, hasta eso ya nosotros podemos comprender cómo funciona el Estado, ¿no? A través de sus poderes, a través de sus instituciones públicas, ¿no? Dentro de los sistemas administrativos y funcionales del Poder Ejecutivo. Ahora hablaremos un poquito de la modernización de la gestión pública, porque finalmente este concepto recae sobre toda la gestión pública. ¿Por qué? Porque va a insertarse en todo el Estado, porque todo el Estado tiene sus procesos, sus procedimientos, el cual va
buscar una finalidad. ¿Y qué es? Nos dice que en el 2002 se declaró al Estado en proceso de modernización con la finalidad de obtener mayores niveles de eficiencia del aparato estatal. Estamos 2024, han pasado 22 años, ¿no? Exactamente. ¿Dónde se podría determinar, pues, si está dando resultados o no? Pues, ¿no? Desde la declaración del Estado en proceso de modernización, ¿ah? No estamos hablando todavía del Sistema Nacional de Modernización de la Gestión Pública. Y así lograr mejor la atención de la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos aplicables a todas las dependencias de la administración pública. Artículo 3, 4 de la Ley 27.658. ¿Con qué objetivo se va a buscar la modernización de la gestión pública? Para que esté al servicio de la ciudadanía, con canales efectivos de participación ciudadana, para que sea descentralizado y desconcentrado, transparente en su gestión, con servidores civiles calificados y adecuadamente remunerados, ¿no? Fiscalmente equilibrado. Para poder alcanzar esos objetivos dentro de la modernización, pues se va a buscar, ¿no? A través de los diferentes sistemas, ¿no? Por ejemplo, cumplir el objetivo de servidores civiles calificados y adecuadamente remunerados, pues ya sabemos qué sistema entraría ahí, ¿no? Para que pueda cumplir ese objetivo. Sería servir para que pueda dar apoyo técnico a las instituciones para que puedan de repente encontrar este equilibrio, ¿no? En remuneraciones hablando. Ahora sí, ¿qué es el sistema administrativo de la modernización de gestión pública? Vamos a hablar un poquito de ello, porque como les repito, esto abarca a todo el aparato estatal, ¿no? Porque finalmente, como Estado, buscamos el bienestar de la ciudadanía. Y ya vieron que la finalidad es que todos los servicios, acciones, operaciones del Estado como gestión pública tiene que estar al servicio de la ciudadanía y modernizar estos conceptos, ¿no? Nos dice, de estos 11 sistemas, el sistema administrativo de modernización de la gestión pública se encarga de velar porque las entidades públicas satisfagan las necesidades y expectativas de las personas, generando beneficios en la sociedad. ¿Cuáles son los medios para poder modernizar? Primero, nos dice, velar por la calidad de la prestación de bienes y servicios. ¿Por qué? Porque finalmente es el único producto que el Estado pueda dar, ¿no? Para que o pueda llegar a la ciudadanía y resolver su problema, satisfacer sus necesidades mediante su producto como Estado. El día de ayer y hoy día, el Estado tiene que hacer todos esos movimientos, tiene que articularse para que termine en un producto, o un bien o un servicio, para que la ciudadanía pueda resolver su necesidad, ¿no? Pueda satisfacer su necesidad. Propiciando la simplificación administrativa, reduciendo la burocracia, promover y mejorar la calidad de las regulaciones con el ámbito de competencia de la PCM, un gobierno abierto, ya un gobierno transparente, ¿no? Con rendición de cuentas a la ciudadanía para elevar la confianza de la población, ¿no? Es un tema que hoy en día también se está hablando bastante, lo que es un gobierno abierto. La coordinación interinstitucional es otro tema que también hoy en día hay mucho por hacer, ¿no? Que las instituciones coordinen bien, ¿no? Como ejemplo, un sistema funcional, que las instituciones que lo componen pues estén totalmente descoordinadas, ¿no? Como en el tema del incendio forestal que vimos, ¿no? Nadie se hizo responsable, nadie actuó a tiempo. Finalmente los perjudicados fueron los pobladores, ¿no? Afectados, ¿no? La racionalización de la estructura, organización y funcionamiento del Estado. Esto es prácticamente la esencia de lo que el sistema administrativo de modernización
está buscando. La búsqueda de mejoras, ¿no?, en la productividad, en la gestión de procesos, la evaluación de riesgos de gestión y gestión del conocimiento hacia obtener resultados. ¿Y qué es una rectoría? Nos dice, los sistemas administrativos están a cargo de un ente rector que se constituye en una autoridad técnico-normativo, ¿no? Estamos hablando de la rectoría del sistema de modernización, ¿no? Dicta las normas y establece procedimientos relacionados a su ámbito, coordinando su operación técnica y es responsable de su correcto funcionamiento. En el caso del sistema administrativo de gestión pública, su ente rector es la Secretaría de Gestión Pública, que pertenece a un órgano también de la PCM. Y como ente rector se encuentra facultada para emitir los siguientes tipos de opiniones técnicas: opinión técnica previa, opinión técnica especializada y opinión técnica vinculante. Previa, ¿por qué? Porque requiere una opinión favorable, por ejemplo, frente a la elaboración, redacción y diseño de un reglamento de organizaciones y funciones. Por ejemplo, toda entidad que quiere la creación o modificación de este documento de gestión, pues la SGP tiene que dar una opinión favorable para poder, ¿no?, ser aprobada, ¿no? Especializada, ¿por qué? Porque tiene un carácter orientador sobre el sistema de la modernización, ¿no? Todo lo que tiene que ver con modernización, pues la Secretaría General es la especializada para poder orientar a las entidades públicas con el cumplimiento de esa finalidad. Y vinculante porque finalmente nos dice que aclara, interpreta o integra todas las normas que se regulan en relación al sistema de modernización, ¿no? Por ejemplo, el tema de gobierno digital, ¿no? Gobierno digital tiene su propia normativa, pero se relaciona mucho al sistema de modernización. Y a veces confundimos esto, ¿no? Decimos que gobierno digital es sistema, pero no, no es así. La digitalización solo es un instrumento que nos va a ayudar, sí, a modernizar al Estado, ¿no? Y por ello viene la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, ¿no?, que se aprobó en el 2022 mediante decreto supremo, el cual actualiza a la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública del 2021. Ha tenido ya una actualización, el cual hoy en día apuntamos a una del 2030, 2030. El problema público identificado, o sea, el problema por cual nace, es que los bienes y servicios que no responden a las expectativas y necesidades de las personas y a la creación de valor público. Entonces, este fue el principal problema que la política nacional va a intentar resolver, que los bienes y servicios de las entidades del Estado pues no responden a las expectativas y necesidades de la población, de repente de cada uno de ustedes, ¿no? Hablando como ciudadanos. Por eso, ok, ¿no? El Estado no está cumpliendo con la ciudadanía. ¿Por qué? Porque sencillamente todos nuestros sistemas ya son demasiados tradicionales, ¿no? Entonces, vamos a modernizar el Estado para poder cumplir con las necesidades de la población y al mismo tiempo elevar su confianza frente a sus entidades públicas, ¿no? De ello también viene el famoso porcentaje de aprobación, ¿no? Creo que nuestra actual presidenta ha alcanzado un 3% de aprobación, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Aprobación de quién? De la misma ciudadanía, pues, ¿no? Porque ya no confía en sus entidades públicas. ¿Por qué? Sencillamente, pues porque no están respondiendo a sus necesidades, ¿no? El cual trae como consecuencia, ¿no?, que las personas no accedan de forma oportuna a servicios básicos, así como a que se enfrentan a barreras burocráticas que afectan el ejercicio de sus derechos, ¿no? Muchos ciudadanos a veces ya ni siquiera quieren ir
a una entidad pública porque trámites engorrosos, demasiadas colas, ¿no? Prácticamente alejan al ciudadano en vez de atraerlos a que puedan utilizar sus servicios, ¿no? Bueno, con esto prácticamente estamos terminando la clase del día de hoy. Quería hacer una dinámica, pero lo voy a hacer el día de mañana a manera de introducción, antes de ingresar al tema para que puedan participar, ¿no? Va a ser, esto ya es una participación en línea a través de